¿Qué tal, amigos del canal Desde el Campo Caza, Pesca y Naturaleza? Me da ahí para acá ayer porque ayer es día 4 y hoy porque ayer es día 5. ¿Qué vamos a hacer? Más o menos y todos los días igual. El que tiene un hobby y lo persigue, lo consigue. Mirad qué corriendo seguimos topando. Hoy sí. Hoy, como se dice, puede decirse que estamos triunfando como la Coca-Cola. Porque miráis qué cosa más hermosa. Miráis qué corros. Pero miráis qué setas de qué corros, Miráis. Oh, cómo huelen. Esto es un aroma algo fuera de lo normal. Y miráis. Al día 5 de junio. Bueno, estamos muy altos. No vamos a decir dónde estoy, pero estoy muy alto. Un terreno de caliza. Pero miráis qué setas. Esto es una delicatese. Ya lo sabéis. No tengo falta de deciros yo cómo son estas setas en la cocina. Esto es un manjar de dioses. Como dice mi amigo Eduardo, esto es un manjar de dioses. Ya veis cómo están. Mirad qué setes. Fresques, recién cortadas. Ya veis. Mirad qué tallos. Da gusto. Bueno, estos no voy a cortarles para cortarles curiosos, no los voy a grabar. Pero ya veis cómo están. Así que nada, amigos del canal. Os voy a enseñaros lo más gordo. Y que hoy, y eso. Mira, una fardela aquí y la otra que ya la había metido en la mochila porque estaba y ya no pusiera por ellas. Mirad lo que tengo ahí, aquí y lo que me queda por cortar. Así que bueno, amigos de la caza, pesca y naturaleza, voy a ponerme así porque hoy no quiero enseñar el sitio tampoco, porque hay un sitio especial de los seteros que no se topen todos los días. Y este, de momento, llevo unos cuantos años cortándolo yo, que no me lo corta nadie. Así que nada, bueno, lo dicho, amigos, caza, pesca y naturaleza.